Mi esposa dijo que su compañero de trabajo era solo un amigo, pero descubrí su secreto y me aseguré de que ambos perdieran todo. Tengo 32 años y he estado casado con mi esposa, de 31, por casi 10 años. Tenemos un hijo de 6 años, y si bien siempre pensé que nuestra relación era sólida, últimamente he comenzado a cuestionar todo. No soy el tipo de persona que se obsesiona con los celos, pero cuando hay señales que simplemente no se pueden ignorar, uno empieza a abrir los ojos a la realidad. Para darles un poco de contexto, nos conocimos en la universidad y nos casamos justo después de graduarnos. Ella siempre fue una persona ambiciosa y trabajadora. Desde el principio supe que quería dedicarse al área de la salud, mientras que yo me fui por el lado del negocio y emprendimiento. No me molesta haber sido quien más contribuyó económicamente al hogar al principio, de hecho, me enorgullecía poder ayudarla a cumplir su sueño de trabajar en un hospital de renombre. Me gustaba pensar que éramos un equipo. En los primeros años de matrimonio, las cosas fueron bastante normales. Ambos estábamos ocupados con nuestras carreras, pero siempre encontrábamos tiempo para compartir. No diría que éramos la pareja más apasionada del mundo, pero teníamos una buena relación basada en la confianza y el respeto. O al menos eso pensaba yo. El problema empezó hace unos meses, cuando ella comenzó a mencionar a un compañero de trabajo con más frecuencia de lo habitual. Al principio, lo pasé por alto porque sé que en cualquier ambiente laboral se forman amistades, pero con el tiempo, su nombre empezó a aparecer en casi todas nuestras conversaciones. Según ella, era solo un amigo, un colega con quien compartía muchas guardias y que la ayudaba a sobrellevar el estrés del trabajo. Soy un hombre bastante racional, así que no quise saltar a conclusiones sin pruebas, pero era difícil ignorar ciertos detalles. Ella se reía demasiado cuando hablaba de él, siempre encontraba razones para quedarse un poco más tarde en el hospital, y lo que más me molestó, es que empezó a hacer cambios en su rutina sin dar muchas explicaciones. Una noche, después de que nuestro hijo se durmió, decidí hablar con ella directamente. Le dije que notaba que pasaba mucho tiempo con este compañero de trabajo y que me preguntaba si había algo más de lo que me estaba diciendo. No la acusé de nada, simplemente quería entender qué estaba pasando. Su reacción fue inmediata, se puso a la defensiva, como si hubiera estado esperando que yo mencionara el tema. Me aseguró que era solo un amigo, que me estaba imaginando cosas y que mi actitud estaba siendo tóxica. Eso me hizo retroceder un poco, porque lo último que quiero es ser el esposo celoso que ahoga a su pareja. Pero algo en su tono, en la forma en que evitó mirarme a los ojos, me dejó con una sensación extraña. Después de esa conversación, decidí que necesitaba estar más atento. No soy de los que revisan el teléfono de su pareja, pero cuando la desconfianza se instala en una relación, es difícil ignorarla. Después de aquella conversación en la que mi esposa intentó hacerme sentir como un paranoico por siquiera cuestionar su relación con su compañero de trabajo, traté de calmarme. Quizás, solo quizás, realmente estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Pero por más que intentara convencerme de eso, mi instinto me decía otra cosa. Algo no estaba bien, y cuando has estado con una persona por una década, llegas a conocer sus hábitos, sus maneras de actuar, incluso los pequeños cambios en su comportamiento. Y ella estaba actuando diferente. Las llegadas tarde al hospital se hicieron más frecuentes. Si antes llegaba a casa y se desplomaba en el sofá del cansancio, ahora entraba con energía, como si estuviera en otro mundo. Se pasaba más tiempo en su teléfono, aunque cada vez que me acercaba, cerraba la pantalla rápidamente o decía que estaba hablando con una amiga. Su forma de vestirse también cambió. No era que antes no le importara su apariencia, pero de repente empezó a arreglarse más para el trabajo, usando maquillaje incluso en turnos nocturnos cuando antes ni se molestaba en hacerlo. Fue ahí cuando decidí hacer algo que normalmente jamás haría, revisar su teléfono. Lo sé que es una invasión a la privacidad. Pero cuando te encuentras en una situación donde tu instinto grita que algo está mal, sientes que necesitas pruebas antes de hacer acusaciones. Esperé hasta que ella se quedara dormida, y con el corazón latiéndome en el pecho, tomé su celular con cuidado. Desbloquearlo no fue un problema. Conozco su contraseña desde hace años y nunca la había cambiado, lo cual me hizo dudar por un momento. ¿Realmente haría algo a mis espaldas sin asegurarse de borrar cualquier evidencia? Pero entonces lo vi. Su historial de mensajes con aquel compañero de trabajo estaba demasiado limpio, demasiado perfecto. Si realmente eran solo amigos, como decía, ¿por qué no había ni un solo mensaje viejo? Apenas algunas interacciones sin importancia, como si hubiera limpiado todo a propósito. Sentí un nudo en el estómago. No encontré nada comprometedor en WhatsApp o en mensajes de texto, pero cuando abrí su galería y revisé la carpeta de eliminados recientes, mi mundo se vino abajo. Allí estaban. Fotos de ellos dos en el hospital, demasiado juntos para ser simplemente compañeros de trabajo. Un par de selfies en lo que parecía ser un bar, fotos de la misma cena que ella me dijo que había sido con las chicas del hospital. Y luego, un vídeo. No quise verlo en ese momento. Mi respiración se volvió pesada y mi visión se nubló.
Me temblaban las manos. Salí de la habitación y me encerré en el baño con el celular aún en mi mano. Después de unos minutos intentando calmarme, respirando profundamente, apreté el botón de reproducir. Lo que vi me dejó paralizado. El vídeo no era explícito, pero era suficiente. Ella estaba con él en el auto de este tipo, riéndose, inclinándose sobre él de una manera demasiado íntima. En un momento, él le puso la mano en la pierna, y ella no se apartó. Sentí una furia que no había experimentado en toda mi vida. Cerré la galería y regresé el teléfono a su lugar antes de que ella despertara. Me quedé sentado en la oscuridad de la sala por horas, tratando de procesar lo que había visto. No había pruebas irrefutables de que habían dormido juntos, pero aquello ya era una traición en sí misma. Lo peor es que, al día siguiente, se despertó como si nada. Me saludó con un beso en la mejilla, preparó café y se fue al trabajo. Ese día decidí que no iba a actuar impulsivamente. No iba a confrontarla todavía. Quería saber hasta dónde llegaba esto. A pesar de que mi instinto me gritaba que debía enfrentarla de inmediato, me obligué a mantener la calma. Actuar en caliente nunca es buena idea, y yo no iba a arruinar todo por una explosión de ira momentánea. En lugar de eso, decidí jugar el juego de la paciencia. Tenía que saber hasta qué punto llegaba esto, cuán profunda era la traición. Ese mismo día, mientras ella estaba en el trabajo, aproveché el tiempo para hacer algo que nunca antes había considerado: investigar. Siempre he sido una persona ocupada con mi propio negocio, confiando en que lo que teníamos era sólido, pero ahora me encontraba revisando cada pequeño detalle. Lo primero que hice fue contactar a uno de sus compañeros de trabajo con quien tenía la mejor relación, un tipo que conocía desde hacía años y que, aunque no éramos amigos cercanos, al menos habíamos coincidido en algunas reuniones. No quería preguntarle directamente, así que fui sutil. Le envié un mensaje casual, preguntándole qué tal iba el trabajo, cómo estaban las cosas en el hospital. Él respondió con normalidad, pero cuando mencioné que mi esposa últimamente llegaba más tarde y pasaba más tiempo en el trabajo, soltó algo que me hizo sentir un escalofrío. Bueno, al menos parece que no se aburre con él, respondió, seguido de un emoji de risa. Ahí supe que la cosa era mucho peor de lo que imaginaba. En lugar de preguntarle directamente a quién se refería, lo dejé hablar. Fingí no entender y lo dejé seguir con el tema, esperando que soltara más detalles. Vamos, hermano, no te hagas el tonto. ¿No te molesta que pasen tanto tiempo juntos? Continuó. Tragué en seco. No tenía idea de que su relación con este compañero de trabajo fuera algo tan evidente para los demás. No tengo idea de qué hablas, solo sé que últimamente ha estado ocupada en el hospital, respondí, intentando parecer ingenuo. Bueno, si no te molesta, dijo él, como si se estuviera deteniendo antes de decir demasiado. A mí no me importa lo que haga la gente, pero créeme, si yo estuviera en tu lugar, estaría preguntando algunas cosas. Ese mensaje me confirmó lo que ya sospechaba. No se trataba solo de largas jornadas de trabajo o mensajes eliminados. Todos en el hospital sabían lo que estaba pasando. Colgué el teléfono y me sentí más decidido que nunca. Tenía que encontrar una prueba irrefutable. En los días siguientes, me volví más observador. Si ella iba a salir más tarde, preguntaba exactamente qué había hecho, con quién había estado. Sus respuestas eran vagas, cada vez más evasivas. A veces, mencionaba a su grupo de compañeros, pero nunca especificaba nombres. Esperé la oportunidad perfecta. 2 noches después, me dijo que tenía que quedarse hasta tarde en el hospital porque había una emergencia con un paciente. Algo en su tono me pareció ensayado, demasiado seguro, como si hubiera practicado la mentira antes de decirla. Así que decidí seguirla. No soy un experto en espionaje, pero hice lo mejor que pude. Esperé a que se fuera y, 20 minutos después, salí en mi auto. No quería ser obvio, así que me estacioné en una calle cercana al hospital, donde podía ver la entrada de empleados. Esperé. Pasó media hora. 1 hora. 2. Nada. Hasta que, finalmente, vi algo que me hizo apretar el volante con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Ella salió del hospital, con él. No parecían solo compañeros de trabajo. No se comportaban como amigos. Se detuvieron antes de llegar al estacionamiento, hablando y riéndose en voz baja, con la confianza de quienes han compartido demasiado. Entonces, él hizo algo que me confirmó todo, le pasó la mano por la espalda, de una forma que ningún compañero de trabajo haría, y la guió hacia su auto. Ella no se apartó. Se metieron juntos en el auto de él, y se fueron. Me quedé sentado ahí, con la sangre hirviendo en mis venas, viendo cómo el auto se alejaba, sintiendo que mi matrimonio se desmoronaba en tiempo real. Mientras veía cómo el auto desaparecía en la distancia, sentí una mezcla de emociones que no puedo describir con precisión. Ira, tristeza, traición, todo se acumuló en mi pecho, haciéndome sentir como si no pudiera respirar. Pero, sobre todo, lo que sentí fue una determinación fría. Esto no iba a quedar así. No iba a armar un escándalo en ese momento, no iba a ir tras ellos como un loco. No, yo iba a hacer esto bien.
Regresé a casa, cerré la puerta con llave y me senté en el sofá, tamborileando los dedos contra la mesa mientras pensaba en mi siguiente movimiento. Sabía que no podía simplemente acusarla sin pruebas contundentes. Ya había intentado confrontarla antes, y ella se hizo la víctima, diciendo que yo era paranoico. Esta vez, yo iba a ser más inteligente. Pasé horas en la computadora, investigando formas de obtener pruebas sin violar la ley. No quería hacer algo que pudiera volverse en mi contra en caso de un divorcio. Fue entonces cuando decidí instalar un software en su computadora que registrara su actividad y habilité la función de rastreo en su celular con una aplicación que ella misma había autorizado en el pasado. Luego, me puse en contacto con un investigador privado. No era barato, pero tampoco me importaba el dinero en ese momento. Quería la verdad, y quería pruebas que nadie pudiera refutar. Le expliqué la situación y le di los datos de su compañero de trabajo. Quiero pruebas sólidas, mensajes, fotos, vídeos, lo que puedas conseguir. Él me aseguró que comenzaría de inmediato. Esa noche, cuando ella volvió a casa, actué como si nada hubiera pasado. Se veía cansada, pero había algo diferente en su expresión. Quizás un poco de culpa, o tal vez solo estaba tratando de parecer normal. ¿Cómo estuvo el turno? Pregunté con la voz más casual que pude. Cansado, dijo, dejándose caer en el sofá. Hubo tanto trabajo que ni siquiera tuve tiempo de comer. Mentira. Yo la había visto. Había salido del hospital con él. Había subido a su auto. Apretando los dientes, fingí una sonrisa y le pasé su teléfono que había dejado en la mesa. Seguro. Debes estar exhausta. Ella me dio una sonrisa débil antes de irse al baño. Me quedé sentado ahí, viéndola desaparecer tras la puerta, sintiendo como mi rabia se acumulaba. Las siguientes 2 semanas fueron un infierno para mí. Tener que actuar como si todo estaba bien mientras por dentro me estaba desmoronando no fue fácil, pero lo que me mantuvo en pie fue saber que pronto tendría respuestas. El investigador privado no tardó en encontrar lo que buscaba. Me envió un archivo con fotos, mensajes recuperados y, lo peor de todo, grabaciones. Mi esposa y su compañero de trabajo no eran precisamente discretos. Se enviaban mensajes íntimos, hablaban de cómo se extrañaban verse en ciertos momentos. Las fotos eran aún peores, los dos juntos en el estacionamiento del hospital, en restaurantes, incluso había una imagen de ellos en la casa de él, abrazados en el sofá. Pero lo que realmente me destrozó fue un vídeo que había conseguido. En él, mi esposa estaba en el hospital, en un área apartada donde los empleados iban a descansar. No había necesidad de sonido para entender lo que estaba pasando. Ella estaba con él, y no estaban precisamente teniendo una conversación de trabajo. No pude terminar de verlo. Me senté en la cama con la cabeza entre las manos, tratando de controlar mis emociones. Sabía que este momento llegaría, pero nada te prepara para ver con tus propios ojos la prueba de que la persona con la que construiste una vida te traicionó de la manera más baja posible. Dormí poco esa noche. Mi mente iba a 1000 por hora, repasando cada posible escenario, cada detalle de lo que tenía que hacer. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de tomar control de la situación. Había sido paciente, había sido racional, pero ahora era el momento de mover mis piezas. Antes de hacer cualquier otra cosa, decidí contactar a un abogado especializado en divorcios. No quería dejar ningún cabo suelto. Le expliqué la situación de manera breve y directa, sin dar demasiados detalles aún, y agendé una cita para la siguiente semana. Luego, comencé a preparar mi siguiente movimiento. Sabía que confrontar a mi esposa directamente sería inútil. No tenía sentido darle la oportunidad de inventar excusas o jugar a la víctima como había hecho antes. No, lo que yo quería era que sintiera el peso de sus acciones de la forma más dolorosa posible. Esa misma tarde, imprimí copias de las fotos y los mensajes que el investigador me había enviado. También hice una recopilación digital con los vídeos y audios en una carpeta bien organizada. No era suficiente con saber la verdad, quería que ella la viera reflejada en cada imagen, en cada palabra que había intercambiado con su amante. El siguiente paso fue estratégico. Decidí informar a su familia antes que a ella. Llamé a su madre y su hermana mayor, personas con las que siempre había tenido una relación cordial, aunque no particularmente cercana. Les pedí que se reunieran conmigo porque tenía algo importante que decirles. No les di demasiadas explicaciones, pero creo que por mi tono de voz supieron que no era algo bueno. Nos encontramos en una cafetería, y apenas se sentaron, puse la carpeta con las pruebas sobre la mesa. Necesito que vean esto antes de que hablen con ella, dije con voz firme. Su madre parecía confundida, pero abrió la carpeta y comenzó a revisar el contenido. A medida que pasaban las páginas, sus expresiones cambiaban de confusión a incredulidad y luego a puro horror. Su hermana simplemente cubrió su boca con una mano, incapaz de creer lo que estaba viendo. No, no puede ser, susurró su madre, con la voz entrecortada. Lo siento, pero sí lo es, respondí, sin ninguna emoción en mi voz. Pensé que deberían saberlo antes de que todo explote. Por un momento, hubo un silencio tenso. Luego, su hermana dejó la carpeta sobre la mesa y me miró con rabia.
¿Y qué vas a hacer? Ya lo estoy haciendo, le respondí, levantándome de la mesa. Solo quería que supieran la verdad antes de que ella intentara contarles su versión de los hechos. Me fui sin darles oportunidad de responder. Sabía que esta acción enviaría una onda expansiva que llegaría hasta mi esposa en cuestión de horas. Y eso era exactamente lo que quería. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono comenzara a sonar. Era ella. No contesté. Luego llegaron los mensajes. Por favor, dime qué está pasando. Mi mamá me llamó llorando. ¿Qué hiciste? Tienes que hablar conmigo ahora mismo. Apreté los dientes y respiré hondo. Ella ya sabía. Dejé que se revolcara en su propia ansiedad durante un rato antes de finalmente responder con un mensaje simple. Hablaremos cuando llegues a casa. Y esperé. Cuando finalmente llegó a la casa, tenía el rostro pálido. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando todo el camino. ¿Por qué hiciste esto? Preguntó con la voz rota, dejando caer su bolso en el suelo. Me crucé de brazos y la miré fijamente. ¿Por qué lo hiciste tú? Ella abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Sabía que no tenía una respuesta válida. No fue lo que piensas, intentó decir, pero la interrumpí con una risa amarga. ¿No? ¿Quieres que te enseñe las fotos de nuevo? ¿Los mensajes? ¿O prefieres el vídeo? Se quedó congelada. Su respiración se volvió errática, y por un momento pareció que iba a derrumbarse. No quería hacerte daño, susurró. Pero lo hiciste. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias. Saqué las maletas que había preparado antes y las coloqué frente a la puerta. Te vas. Esta noche. Su rostro pasó de la culpa al shock absoluto. ¿Qué? No, por favor, hablemos. Podemos arreglar esto. Negué con la cabeza. No hay nada que arreglar. Ella comenzó a llorar, suplicando, intentando tocarme, pero di un paso atrás. No me toques. No después de lo que hiciste. Finalmente, entendió que no tenía opción. Entre sollozos, recogió sus cosas y salió de la casa. La vi subir a su auto y quedarse allí por un momento antes de finalmente arrancar y desaparecer en la noche. Cuando cerré la puerta detrás de ella, sentí un vacío extraño. No era tristeza, tampoco alivio. Era una sensación de incredulidad, como si todo esto no estuviera realmente sucediendo. Durante años, esta casa había sido nuestro hogar, un lugar de amor y estabilidad. Ahora, era solo un campo de batalla donde se había librado una guerra silenciosa, y yo había salido con las heridas más profundas. Pero no había tiempo para lamentaciones. Había algo más que debía hacer antes de cerrar este capítulo para siempre. Me dirigí a la computadora y abrí el correo electrónico. Mi siguiente movimiento iba a asegurarme de que su amante, ese imbécil con el que había destruido nuestra familia, también sintiera las consecuencias de sus actos. No iba a ser el único en pagar por esto. Redacté un mensaje formal, dirigido al Departamento de Recursos Humanos del hospital donde trabajaban. No fui dramático ni emocional, simplemente adjunté las pruebas más irrefutables que tenía, fotos de ellos juntos en situaciones inapropiadas dentro del hospital, capturas de los mensajes comprometedores y, por supuesto, el vídeo donde se veía claramente que estaban teniendo encuentros íntimos en un área restringida del hospital. El asunto del correo era directo y contundente, conducta inapropiada dentro del hospital y evidencia adjunta. No tardaron mucho en responder. A la mañana siguiente, recibí un correo de vuelta. La respuesta era profesional, pero se notaba la urgencia en el tono. El hospital tomaría medidas disciplinarias inmediatas contra los empleados involucrados y agradecían la información proporcionada. Sabía lo que eso significaba. Poco después, mi esposa, o mejor dicho, mi exesposa, me llamó. No contesté. No me importaba lo que tuviera que decir. Pero luego llegó un mensaje de voz que decidí escuchar por simple curiosidad. Su voz estaba destrozada. ¿Por qué hiciste esto? Me despidieron, ¿lo entiendes? Perdí mi trabajo, perdí todo, ¿esto es lo que querías? ¿Arruinar mi vida? Me quedé mirando el teléfono en silencio. ¿Arruinar su vida? No, ella misma se había encargado de hacer eso. Yo solo aseguré que sus acciones tuvieran consecuencia. No respondí. Un par de horas después, recibí un mensaje de un número desconocido. Lo abrí sin pensar mucho y, para mi sorpresa, era de su amante. Eres un maldito cobarde. No tenías que involucrar el trabajo. Nos jodiste la vida. Si piensas que esto termina aquí, estás muy equivocado. Solté una risa seca. ¿Ese idiota realmente pensaba que podía amenazarme? ¿Después de haber destruido mi matrimonio y mi confianza en la persona que más amaba? Decidí responderle con algo simple. No fue mi culpa que no pudieras mantenerlo en tus pantalones dentro del trabajo. Que tengas un buen día. Bloqueé su número inmediatamente después. No iba a perder más tiempo con gente como él. Las siguientes semanas fueron un proceso de reconstrucción. Mi abogado ya estaba trabajando en los papeles del divorcio, y como yo tenía pruebas contundentes de su infidelidad, el proceso iba a inclinarse completamente a mi favor. La casa, las cuentas, la custodia de nuestro hijo, todo estaba en camino de quedar bajo mi control.
Ella intentó contactarme varias veces más, primero con súplicas, luego con reproches y, finalmente, con desesperación. Su última llamada que contesté fue breve y al punto. Por favor, ¿podemos al menos hablar? No quiero que esto termine así. Esto ya terminó. Acepta las consecuencias de tus acciones. Corté la llamada y bloqueé su número también. Desde entonces, he estado enfocándome en mí mismo y en mi hijo. Fue difícil explicarle lo que estaba pasando, pero al final, los niños son más fuertes de lo que pensamos. Solo me aseguré de que supiera que, pase lo que pase, él siempre será mi prioridad. Las primeras semanas después de que ella se fue fueron extrañas. No porque la extrañara, sino porque la ausencia de su presencia en la casa era como una cicatriz reciente. Podía seguir con mi vida, pero de vez en cuando sentía una punzada de lo que había sido. No era dolor, era una mezcla de incredulidad y un poco de rabia contenida. No había contacto entre nosotros. No tenía razones para hablar con ella y tampoco quería dársela. Cada intento suyo de comunicación era ignorado o bloqueado. Había pasado suficiente tiempo siendo manipulado, creyendo en sus mentiras, así que ahora solo me importaba mi hijo y mi propio bienestar. El divorcio avanzaba rápidamente gracias a la contundencia de las pruebas que reuní. Mi abogado se aseguró de que tuviera todas las de ganar en la separación. La casa, la cuenta de ahorros y, lo más importante, la custodia de nuestro hijo. Ella intentó luchar por la custodia compartida, pero su falta de estabilidad después de haber sido despedida y su historial de infidelidad inclinaron la balanza a mi favor. A pesar de que el tema legal estaba controlado, mi exesposa no dejó de intentar acercarse. Primero fueron mensajes con disculpas desesperadas. Cometí un error, lo sé. Pero aún te amo. Aún podemos arreglar esto. Después vinieron las excusas. No sabes cómo me sentía esos meses. Estaba perdida. No era yo misma. Fue un momento de debilidad. Y luego, como era de esperarse, llegaron los ataques. Eres un monstruo por hacerme esto. No tenía que ser así. No eres mejor que yo. Eres un maldito vengativo. Cada mensaje era más patético que el anterior. Ya no me generaban enojo, solo lástima. Pero lo que realmente me sorprendió fue lo que vino después. Una tarde, mientras recogía a mi hijo de la escuela, recibí una llamada inesperada de un número que no reconocía. Normalmente habría ignorado una llamada desconocida, pero algo me dijo que la respondiera. Sí. Del otro lado de la línea, una voz masculina y cansada habló. Sé que no tienes razones para escucharme, pero, necesito hablar contigo. No reconocí la voz de inmediato, pero cuando dijo su siguiente frase, todo encajó. Soy el exesposo de la mujer con la que tu esposa me engañó. Se me heló la sangre. ¿Qué? Sí, supongo que ahora somos dos los que pasamos por esto. No sabía qué decir. En ningún momento había considerado que el tipo con el que mi esposa me engañó podría haber tenido su propia pareja. No quiero molestarte, continuó, pero descubrí todo hace unas semanas y encontré tu número en los papeles del divorcio de mi ex. Quería hablar contigo porque creo que hay cosas que deberías saber. Respiré hondo. ¿Qué cosas? Para empezar, tu esposa no solo me arruinó la vida a mí. Ella y mi ex llevaban meses viéndose, y aparentemente no era la única. Mi cuerpo se tensó. ¿De qué hablas? Lo que te quiero decir es que, además de mi ex esposa, tu mujer también estaba con otro tipo. Y no era solo en el hospital. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Tienes pruebas de eso? Hubo una pausa. Luego, el sonido de un mensaje entrando a mi celular. Lo abrí y vi la imagen de mi ex esposa en un restaurante, sentada junto a un hombre que no reconocía. Era una foto tomada desde lejos, pero su expresión lo decía todo. Estaba feliz, cómoda, inclinada hacia él de la misma manera que había estado con su amante del hospital. Y la fecha de la foto era de hace 6 meses. 6 meses antes de que yo sospechara algo. 6 meses antes de que yo empezara a notar el cambio en su actitud. En ese momento, me di cuenta de algo. Ella nunca se había arrepentido. Nunca había sido un error. Era simplemente lo que ella era. Solté un largo suspiro y le agradecí al tipo por haberme contactado. No sé qué decirte, hermano, respondió él. Solo que lo superaremos. Algún día, todo esto quedará atrás. Esa noche, después de recibir la llamada del exesposo de la otra mujer involucrada, me senté en la oscuridad de mi sala de estar, mirando la foto que me había enviado. Cada parte de mi cuerpo ardía de rabia. No por el engaño en sí, eso ya era algo con lo que había comenzado a hacer las paces, sino porque me di cuenta de que había estado viviendo con una persona que jamás había sentido culpa ni remordimiento. Ella no me engañó una vez. Me engañó muchas veces. Lo peor de todo es que me di cuenta de que no era su víctima, sino solo uno más en la lista. Había algo liberador en esa revelación. Algo que, en lugar de hacerme sentir peor, me dio la claridad que necesitaba. No tenía por qué sentirme roto. No tenía por qué seguir analizando cada detalle, preguntándome qué había hecho mal. Mi esposa había sido infiel porque simplemente así era ella. No había nada más que decir. Pero había algo más que tenía que hacer. A la mañana siguiente, fui a mi abogado con la nueva información.
Le mostré la foto y le expliqué la llamada que había recibido. Esto solo refuerza lo que ya sabíamos, dijo con un tono calculador. Esto nos ayudará a cerrar el divorcio más rápido y a asegurarnos de que la custodia se incline completamente a tu favor. ¿Y el acuerdo financiero? Va a salir perdiendo. Le quedará poco después de todo esto. Asentí con la cabeza. Quería que sintiera el peso de sus decisiones en cada aspecto de su vida. Si me hubiera pedido el divorcio antes de engañarme, yo habría sido justo. Habríamos dividido las cosas de manera equitativa. Yo habría aceptado la separación con dignidad. Pero no. Ella eligió mentir. Eligió destruir nuestra familia en secreto, creyendo que nunca la descubriría. Así que ahora, iba a perderlo todo. Días después, recibí un mensaje de su hermana. No sé qué pasó entre ustedes, pero mi mamá no deja de llorar por esto. No entiendo por qué tuviste que hacer todo esto tan público. ¿No podían simplemente separarse sin arruinarse mutuamente? Solté una risa sin humor. Claro. Como si yo hubiera sido el que traicionó la confianza. Como si yo hubiera sido el que convirtió mi matrimonio en una farsa. No respondí. Al final del día, ella era su familia. No importaba cuántas pruebas tuvieran, siempre la defenderían. Yo, en cambio, me enfocaría en la única persona que importaba ahora, mi hijo. Cuando finalmente llegó el día de la audiencia de divorcio, entré en la sala con la cabeza en alto. Mi ex esposa estaba allí, con los ojos hinchados y el rostro demacrado. Se veía diferente, ya no tenía esa seguridad con la que siempre hablaba. Por primera vez, se veía perdida. Cuando nos sentamos en nuestras respectivas posiciones, noté que trataba de hacer contacto visual conmigo, pero no le di la satisfacción. Todo el proceso fue más rápido de lo que esperaba. Gracias a las pruebas, la jueza falló a mi favor en casi todos los aspectos del caso. La casa permanecerá bajo su nombre, dictaminó la jueza. La custodia del menor será otorgada en su mayoría al padre, con derecho de visita a la madre. No pude evitar notar cómo mi ex esposa apretaba los puños. Sabía que había perdido. Sabía que nunca volvería a tener el control. Y en ese momento, en lugar de sentirme victorioso, lo único que sentí fue paz. Porque ya no me importaba lo que ella sintiera. Cuando todo terminó y salí del juzgado, sentí que una carga se levantaba de mis hombros. Ya no tenía que pensar en ella. Ya no tenía que preocuparme por lo que estaba haciendo.